He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 18 de diciembre. Estamos ya a la puerta del nacimiento de este acontecimiento grande que el Señor nos regala en este año 2024. Bienvenidos. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 5-8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días serán puestos a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que viene tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor, se sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirán: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu justicia y tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que nace grandes cosas, que su nombre glorioso sea bendito y ahí la tierra se llena de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. El Señor nuestro, que guiaste a tu pueblo por desierto y le diste la ley de Moisés en el Sinaí, ven a redimirnos con tu poder. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que viniera junto, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaban en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán
el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje tan hermoso podemos encontrarlo ahora, lo que dice el Evangelio de San Mateo. Aquí tenemos mucho que escudriñar y entender lo que el Señor nos dice en este día tan especial. ¿Por qué? Porque es el nacimiento del Salvador. Ese es el nacimiento del Hijo de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Yo quiero hablarles un poquito por qué dijo lo que había profetizado 730 años antes de Cristo. Ya Isaías había profetizado que la Virgen está embarazada y concebirá a luz y dará a luz un hijo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué vamos a ver? Porque estoy en unas redes sociales donde muchos hermanos no católicos y muchos los que nunca van en la iglesia podrán entender o podremos entender más por qué los católicos dicen la Virgen es antes del parto y después del parto. Porque para muchos entra una lógica, entra una idea a lo que dice la Escritura. Pero ¿por qué interpreta mal? No es que tenga la culpa, sino que porque no hay un magisterio donde podemos entender por qué la Virgen es antes y después. La Virgen, y por eso hace unos días celebrábamos la Virgen Inmaculada de Concepción. La Virgen Inmaculada, sin mancha, sin pecado. Porque ningún profeta haya anunciado habían anunciado, por ejemplo, a Juan Bautista, se le había anunciado al profeta Isaías. Pero ahí nadie más. Pero este acontecimiento, esta señal, es que una señal puede haber significado grandes según la Sagrada Escritura. Yo podría poner una señal que mañana estaré en tal lugar y dejaré un color rojo, por decir algo. Es la señal, pero eso es podría ser. Pero una señal, según la Biblia, no tiene que ser parecido o igual, tiene que ser diferente. La señal del Señor tendría y tendrá todo el tiempo diferente. Porque ¿cómo es posible que una joven está embarazada? Porque no podría ser una mujer que se casa, ya no es una doncella, ya no es virgen, porque ya está casado o ya está casada. Tanto el marido ya no es joven, ya es un don o un señor. ¿Por qué? Porque ya está casado igual que la mujer. Entonces no podría decirle que la Virgen está embarazada. Dice la Biblia latinoamericana, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice la Biblia de nuestro pueblo, dice, miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo. La Virgen no puede caber en la mentalidad
de que la Virgen está embarazada y dará a luz. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, nos dice claro, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es que no puede ser la Virgen, puede tener concebirá y dar a luz. Y hace poco, tal vez me va a ver una persona que yo había discutido. No, tal vez no de discusión, o que planteando las cosas del Señor. Yo le decía a él me decía, la Virgen, o sea, la Madre de Dios, lo que parió a Dios, a Jesús, ¿tuvo más hijos o no tuvo? Eso a mí no me interesa, dice él. Porque de toda manera nos trajo a Jesús y listo. Y yo le digo, a mí sí me parece no creer la palabra de Dios. Si al decir que María tuvo más hijos, entonces no quedaría, yo no creería una señal. En primer lugar, lo que dijo el profeta Isaías, donde dice, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Vamos a leer lo que dice Isaías, vamos a ver, dice, escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Dios va a dar una señal. Y si cuando Dios da una señal, no es cualquier señal. Si Él dice una señal, ¿qué es la señal? Miren lo que dice la Biblia. Jerusalén dice, una señal. Mirad, miremos, mirad. Una doncella, o sea, ver la mujer. O ver, fuera así una persona aquí, ver esta mujer. Por eso es una imagen, no le estoy diciendo que esta es que está viva, no. Mira, mira la mujer. O mirad la doncella, o sea, la jovencita. Mirad la doncella. Está encinta. Yo voy a ver la doncella, o sea, voy a ver la virgen, está embarazada. Pues para nuestro pueblo, para nuestra idea, para nuestro conocimiento, ya no es una virgen, ya no es una doncella, porque ya está esperando el bebé. Para nosotros latinoamericanos, o para nosotros los que somos chapines, por decir algo, ahí está la doña Julana de tal. Podríamos decir doña María, está. Estoy viendo a la doña María. Pero la escritura dice, mira la doncella, ahí está, donde decimos que la virgen es virgen, pero ahora ya está embarazada, entonces, y dará a luz. Ahí está la primera parte y la segunda parte, donde dice, mira, la doncella está encinta y va a dar a luz. Esa misma virgen o esa misma doncella sigue siendo virgen porque va a dar a luz. Esa es la señal de que podemos decir que la virgen es inmaculada, es virgen antes y después. Pero para eso, queridos hermanos, se necesita volver a estudiar, volver a comprender con la luz del Espíritu Santo para poder comprender. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, la virgen quedará encinta y tendrá un hijo. La virgen quedará encinta. Aquí tenemos otro dato especial. ¿Cómo que si la virgen quedará encinta? Es algo, una señal. Como decía, a mí sí me interesa que la Virgen sea virgen antes y después. Por eso es la señal. Porque si no, fuera después, como dicen algunos por ahí, la Virgen después se casó siguió viviendo con José, porque dice al final de la lectura entonces cuando José despertó de aquel sueño, hizo que la había
hizo lo que había mandado el ángel del Señor, recibió a su esposa. Lógicamente, decir, si es mi esposa, podría tener más hijos, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque si no, no tendría que ser una señal. No es una señal entonces. Entonces el Señor no podría ser. No nos dio una señal, sino una señal cualquier familia que puede casarse, se junta y solo un proceso y ya listo. Eso no es así mediante la Escritura. Y por eso le decía a la persona, si María tuvo más hijos y ya no es virgen, entonces para mí no es el Mesías que había nacido en el vientre de María. Así de fácil. No podría yo creer que Jesús sea nuestro Salvador, porque sería igual cualquier familia que tuvo más hijos. Pero en la Escritura dice que ahí están tus hermanos, pero ese sería otro tema para poder alargar con más tiempo. Y por lo último, me atrevo a decirles a ustedes también, yo estoy utilizando las 4 versiones, la Dios habla hoy, la Jerusalén latinoamericana y de nuestro pueblo. No es por lujo, sino para poder entender, para comprender. Y como no estoy hablando solamente con los católicos, sino que estoy hablando con todos los que van a ver aquí a 1 año, aquí a 2 años este video, si el Señor así lo permite. Y dice la Reina Valera 1960, dice, he aquí una virgen. Oiga lo que dice, he aquí una. Es un poquito más profundo, porque hay muchas vírgenes, muchas mujeres, pero aquí da una respuesta como que más profundo, más clara la pregunta. Dice, he aquí, porque dice la Biblia, Jerusalén dice, mirad a la doncella, está encinta, mirad a la doncella, pero dice aquí, he aquí una virgen. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí está la claridad. Lo único que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en el Señor. Y lo último, les comento algo. Un día estuvo platicando con un psicólogo muy acertado en su profesión. Y yo le digo, entonces la profesión suya es de lectura y es de leer muchas cosas. Sí, claro, he leído muchos libros, pero ¿ha leído la Biblia? Sí. Ahora la pregunta le digo yo a él, ¿será que ha escuchado la Madre del Señor o la Virgen quien concibió y dará a luz un hijo que es el Señor? Sí, me dijo, conozco en San Mateo 1:23, 18:23, a 24, 25, sí. Ahora te pregunto, le decía yo a él, ¿María tuvo más hijos después de Jesús? Y él me dijo, podría ser. Y yo me quedé pensando, estoy hablando con un profesional. Y le digo, no. Vaya y estudie lo que dice la Sagrada Escritura. Pero es lo mismo, me va a decir. Es lo mismo, sí. Porque la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, tenemos que estar con una mente centrado y un corazón abierto y dócil a la palabra de Dios para poder comprender lo que el Señor dijo al profeta Isaías. He ahí, una doncella va a dar a luz o va a concebir a luz y va a dar a luz un hijo. Un hijo. Como podría ser 2 papeles, tuviera María para decir algo. Que María es la virgen, pero después tuvo más hijos. Pero entonces no quedará lo que dice la Escritura. Ya dio a luz y sigue siendo virgen. No podría ser eso. O hasta después no podría ser.
Por eso es la razón de poder comprender la Sagrada Escritura, de poder entender una y otra vez. Y a mí me falta mucho que entender, aún más todavía. Pero gracias a Dios por el magisterio de la iglesia puedo yo comprender un poquitito, y eso es lo que comparto con ustedes. Que el Señor los bendiga.